Bienvenidas, buenas tardes. Yo soy Ivonne Díaz de Sandy y quiero darles las gracias por acompañarnos a esta conversación con la doctora Yolosóchitl Bustamante Díez, a quien me gustaría presentar. Ella estudió la carrera de Ingeniería en Bioquímica y el doctorado en Ciencias con especialidad en Bioquímica en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Fue profesora en el área de Bioquímica, Físico-Química e Inmunología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, tanto a nivel superior como en posgrado. Ocupó el cargo de subsecretaria de Educación Media Superior en la Secretaría de Educación Pública durante febrero del 2005 a diciembre del 2006 y durante 5 años fue directora general del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es secretaria de Educación de Guanajuato. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Pues me gustaría empezar por preguntarle, después de trabajar más de 20 años en la industria, ¿qué factores la llevaron a enfocarse en la educación y con esto llegar a ser la directora general del Instituto Politécnico Nacional? Pues es que antes de esos 20 años en la industria, hubo una experiencia de 15 años en la docencia y en la investigación, en la atención de algunas actividades académicas dentro de la misma Escuela de Ciencias Biológicas. De tal manera que la orientación por ese campo ya la traía yo desde antes. En la misma industria, durante esos 20 años, también estuve muy enfocada al trabajo de la capacitación, el asesoramiento a los demás compañeros de los campos industriales, de tal manera que siempre, a pesar de que estaba en la industria, esos 20 años fueron parte de una actividad académica. Después terminó ese periodo en la industria, me jubilo de la industria y recibo una invitación para regresar al Instituto Politécnico Nacional, de donde había yo salido, en un área que aprovechaba dos experiencias mías. Por un lado, la académica y de investigación, y por otro lado, el trabajo en una empresa, en una industria, para que me hiciese yo cargo de la Coordinación General de Vinculación en el instituto. Esto me permitía combinar los lenguajes, los intereses, las expectativas de los investigadores, pero también de los que solicitaban los servicios de los investigadores desde la industria. Después de esta experiencia, que fueron 3 años, pasé a ser ya la secretaria académica. Y de ahí, bueno, se siguió una secuencia de posiciones. Después de iniciar en la Secretaría Académica, fue invitada también a ocupar la posición de subsecretaria para la creación de lo que no existía, el concepto de la educación media superior como algo trascendente, y para lo cual se organizó en la Secretaría de Educación Pública las nuevas subsecretarías, de forma tal que quedaron una para básica, una para media superior y la de superior que ya existía. Regresé al Politécnico, regresé a la Secretaría Académica y 3 años después me invitaron para ser directora general del instituto. Muchas felicidades, qué trayectoria tan admirable. Desde mi perspectiva, la educación es con lo único con lo que podemos transformar personas y transformar países, y el dedicarse a eso para mí es muy, muy admirable. Y bueno, una vez planteado esto, su gran experiencia en la educación, me gustaría poner sobre la mesa esta pregunta que dice que hemos tenido un sistema educativo y no se ha renovado durante muchos años, en donde le damos mayor importancia a las matemáticas que al manejo de emociones y escuchar la intuición. ¿Cómo considera que esto ha afectado a nuestra sociedad y si es que la ha afectado? Sí, la ha afectado y la ha afectado muchísimo. Este es un tema realmente de raíces culturales. Hemos vivido en un mundo fundamentalmente de hombres, y para los hombres las matemáticas eran algo fundamental, lo único que valía en la vida. Por otro lado, en esta misma cultura, hablar de emocional era tema de mujeres. ¿Por qué pensar que esto tuviera que ser importante en la educación? Y sin embargo, conforme ha ido avanzando el conocimiento, las neurociencias han ayudado muchísimo en ello,
se ha encontrado cómo la emoción es un factor muy importante para otros procesos como el de aprendizaje. Si uno no sabe manejar sus estados de ánimo, si uno no es capaz de tener el autocontrol emocional, entonces puede oscilar hacia emociones negativas, emociones o estados de ánimo negativos que impiden el aprendizaje. Si uno está en un estado de ánimo de resignación, en donde ya para qué, nada va a cambiar, nada se puede cambiar, uno no está en condiciones de aprender. Y ahí es el estado de ánimo lo que está generando esa indisposición para poder aprender. También se ha encontrado como mucho de los impulsos que nosotros tenemos nos llevan a actuar en una base emocional más que en una base racional. Y para llegar al racionamiento, al raciocinio, frecuentemente pasamos primero por la emoción. Ahora se ha encontrado que inclusive para el mejor desempeño en los trabajos, en la mejor condición para aprender, este dominio de las emociones, yo diría más bien, esta capacidad de gestionar los estados de ánimo y las emociones, forman una herramienta muy importante que ya ahora es reconocida y reconocida tanto para hombres como para mujeres. Así que en México, desde el año 16, en la reforma que se hizo ese año, se incluyeron ya lo que llamaron las competencias socioemocionales, es decir, cómo estas influyen en nuestra relación con la sociedad. Desafortunadamente, para los maestros de básica y de media superior, nunca hubo una verdadera capacitación en el campo de lo socioemocional o emocional simplemente. De tal manera que los lanzaron a trabajar en estas competencias sin que ellos mismos hubieran trabajado sobre sus propias competencias socioemocionales. Ahí había un hueco en la postura de los maestros que de alguna manera pues, no permitió que hubiese una buena actividad formadora de competencias socioemocionales en los alumnos. En algunos países se ha empezado por algo que le llaman alfabetización emocional. Con los niños de preescolar o de los primeros años de la primaria, como le llamen en otros sitios, lo primero hay que enseñarle a los niños cuáles son las emociones. Y esas emociones, cómo pueden pasar rápidamente, pero cómo los estados de ánimo permanecen con nosotros. Tenemos, por lo general, un estado de ánimo prevalente y nos es transparente. Si no logramos hacernos conscientes de él, ni sabemos qué estado de ánimo es el que nos domina. Pero ese estado de ánimo sí determina nuestra reacción ante muchas cosas, incluido el aprendizaje. Pero para las matemáticas sería muy importante dominar los estados de ánimo, porque las matemáticas desde, casi diría yo mucho tiempo, han sido consideradas como el gran tabú para los inteligentes, y digo los en el sentido de hombres. Ese era un campo para los hombres exclusivamente. Sabemos que ha habido muchas mujeres brillantes en estos campos de las ciencias duras, pero siempre se sigue considerando como un campo fundamentalmente de los hombres. Pero da la casualidad de que por eso el pensar en estudiar matemáticas nos lleva a un estado de ánimo de resignación. Yo no voy a poder con las matemáticas. Y por tanto, eso se cumple, es una profecía que se cumple. No las puedo aprender. Cuando logremos quitarles a los niños desde los primeros años ese concepto de las matemáticas como algo inaccesible, excepto para los muy inteligentes, cuando logremos hacer que las matemáticas sean un lenguaje más que los niños aprendan desde los primeros años y no le generen esa aureola de terror que actualmente tiene, veremos con que no hay necesidad de hacer un énfasis tan especial como el que se le hace ahora. Y sí, por supuesto, las matemáticas son un lenguaje muy importante,
que es muy importante para el campo de las ciencias duras, las ingenierías, pero también para todo este abordaje de las nuevas tecnologías. Así que, ¿nos ha afectado? Sí, sí nos ha afectado. Ha significado un freno, una limitación en no reconocer que las emociones juegan un papel muy importante en la vida de todos los seres humanos. Desde mi perspectiva, sí, considero que estos estereotipos de género nos han hecho mucho daño, pero a nadie nos han educado en la inteligencia emocional, precisamente esta herramienta tan necesaria para todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Y como usted comentaba que trataron de iniciar, pero que a los maestros no, yo considero que en el sistema educativo debería de hacerse algo muy integral. Si vamos a poder brindar ese tipo de herramientas de habilidades blandas a los niños, podérselas brindar también a los padres o mentores y a los maestros, ¿no? Pero padres o tutores o a los maestros o mentores, para que sea algo muy integral y entonces pues tenga mayor impacto y efecto, ¿no? Y en específico, ¿qué están haciendo? Perdón, en específico, ¿qué están haciendo para que el sistema de habilidades blandas se implemente o se le dé más fuerza en la educación en el estado de Guanajuato? Pues mira, una de las cosas que nos ha interesado mucho es lograr que haya una buena comunicación entre esa unidad en donde ocurre el fenómeno del aprendizaje, que es en el salón de clase o en un laboratorio o en un jardín, en donde está la relación entre maestro y alumno, maestro y alumnos, alumnos o alumnas. Esa interacción tiene ciertas necesidades, los maestros tienen ciertas necesidades y nosotros las autoridades generalmente no nos comunicamos directamente con ellos. Hay una cadena de intermediarios entre las secretarías de educación y los maestros. Lo que hemos hecho en Guanajuato fue crear para los supervisores y ATPs un curso que duró 5 meses, al que le pusimos como nombre Docente Líder Coach, usando el coaching como una metodología en la que una de las cosas que se aprende es cuán importantes son las emociones, cómo poderlas manejar, y para eso primero tenemos que identificar muchas cosas en nosotros mismos. Y parte de la metodología implica también el poder mirar las cosas desde una postura diferente. Aprendemos a mirar como un observador diferente, pero también aprendemos a escuchar como una escucha diferente. Y podemos entonces ponernos en sintonía con lo que son las preocupaciones de aquellos a quienes estamos escuchando y poderlos guiar a través de un método equivalente al método socrático de preguntas. De tal forma que en esta disciplina no se dan consejos, no se dan instrucciones, hay solamente un diálogo a través de preguntas que hacen, de preguntas disparadoras, de preguntas que generan reflexión, para que la persona vaya encontrando en sí misma las soluciones. El que los supervisores y los ATPs puedan tener estas herramientas nos permite que en su relación con los maestros y los directores haya una empatía y haya una mejor escucha que permita entender qué problemas estamos teniendo para lograr los aprendizajes de los niños. Al inicio de este año, en una reunión sobre educación, se compartió un concepto que está siendo una preocupación a nivel mundial, y es que tenemos una crisis en el aprendizaje a nivel mundial. Esta crisis implica que un porcentaje muy importante de niños y niñas de 10 años no sabe leer ni escribir en el mundo. La pregunta es, si ya siendo adultos nos parece tan fácil aprender a leer y a escribir, es algo que usamos diario y para todo, ¿qué está causando que los niños no estén logrando aprenderlo? Y pensamos que a través de esta formación que hemos
empezado con los supervisores y los ATPs y que estamos por empezar el día 18 de este mes con un grupo de 1,500 directores de escuela. Vamos a ir empujando una nueva visión de la relación, la comunicación, la importancia de las emociones en el medio educativo en el estado de Guanajuato. Pensar en preparar de esta forma a los más de 40,000 docentes que tenemos es difícil, pero sí podemos empezar a transmitir a través de la estructura estas visiones. Y quizás más adelante, el próximo año, empecemos con una serie de cursos o diplomados en línea que vayan tomando los docentes, de manera que poco a poco también ellos se vayan involucrando en esta temática. Muchas felicidades. Estos pasos pues, son grandes pasos para poder para lograr esta transformación, ¿no? Y desafortunadamente hoy nuestro sistema tiene escuelas pobres para pobres y eso está generando mayor desigualdad e inequidad en la educación. Específicamente en tu estado, ¿qué están haciendo también para corregir esta situación? Ay, si te dijera que estamos haciendo algo concreto ya, te diría una mentirota y me crecería la nariz. ¿Qué estamos preparando? Y de hecho, pues la pandemia vino a sacar a flote, no solo en Guanajuato, sino en todo el país, cómo estas grandes diferencias en las condiciones socioeconómicas y culturales que vivimos con muchos Méxicos, hace que se dé esta situación que tú mencionas con toda precisión, escuelas pobres para pobres. Nosotros tenemos, por ejemplo, escuelas que están muy chiquitas, en comunidades pequeñas y muy aisladas. Comunidades en las que no hay nada, unas cuantas familias que viven, no hay la tienda, no hay el cine, no hay la farmacia, no hay el centro comercial. Y entonces, aunque tú le des la plaza a un maestro, los maestros van y a veces aguantan una semana y a la semana renuncian a la plaza porque no es fácil vivir ahí. ¿Qué se ha hecho en muchos lugares del país? Contratar a unas personas, como lo hace CONAFE, unos becarios, que son jóvenes que están en el proceso de formación superior, que son capacitados y que en calidad de becarios van y atienden estas escuelas. Tenemos escuelas que les llamamos unitarias, en donde una escuelita que puede tener 1 o 2 salones cuando mucho, puede haber en las unitarias un solo grupo, siempre y cuando no rebase los 35 alumnos. En ese grupo se considera que es suficiente que haya un maestro o maestra que tiene que atender a los niños de todos los grados que se presenten. Es decir, en esos máximo 35 años puede haber criaturas que estén en primero hasta sexto de primaria. Y todos aprenden al mismo tiempo en el mismo salón y con solo una persona. Y esa persona es al mismo tiempo director, intendente, encargado de todo lo administrativo y está en un lugar como el que mencionaba yo antes, en donde no hay nada. Son posiciones muy difíciles que además en ocasiones se ven complicadas todavía porque están en entornos culturales complejos, comunidades con sus costumbres muy arraigadas, con sus prejuicios, sus creencias que difícilmente aceptan o ni siquiera intentan cambiar. Esas son esas escuelas pobres en donde tenemos pobre educación para los niños. Ahorita con la pandemia, en donde se empezó a hablar de la maravilla de la educación a distancia, pues la mayoría de la gente entendió que educación a distancia significaba trabajar a través de una computadora y una plataforma. Pero en estas comunidades, en ocasiones no hay ni señal de teléfono, menos de internet. En ocasiones en estos lugares las poblaciones son pequeñas y pobres y los habitantes no tienen televisión. Quizás no todos, pero un buen porcentaje no llegan ni a televisión.
Al inicio de la pandemia, las 2 primeras semanas, encontramos una muy buena respuesta comunizándose por teléfono. Pero conforme la situación se fue complicando y las personas se fueron quedando con menos recursos, pues nos encontramos que el uso del teléfono bajó un poco porque ya no había dinero para pagar el teléfono y usar el WhatsApp, por ejemplo. Qué ¿Qué barbaridad. estamos haciendo? Estamos buscando mecanismos por los cuales, en lo que llega a esa situación que tanto a nivel nacional como estatal están en el plan de desarrollo, y tengamos señal de internet en todos lados, estamos buscando mecanismos por los cuales podamos acercar la tecnología a estas escuelas, aunque no sea en la misma forma que en una escuela en la zona urbana, pero que sí sean chicos que sean alfabetizados digitalmente y que usen los maestros elementos de la tecnología para apoyar su enseñanza y que estas tecnologías no les sean cosas ajenas a los chicos y que puedan utilizarlas en su cotidianidad. Hay una serie de dispositivos que te pueden generar ambientes de Wi-Fi localizados, puedes trabajar con los equipos y cuando quieres subir esa información a un sistema de una plataforma o de un sistema de la Secretaría de Educación, pues los maestros cuando están en donde hay señal se conectan y hacen la transferencia de toda esa información. Pero con servidores precargados, mientras tanto puedes en esos ambientes de Wi-Fi trabajar con los niños. Si lo pensamos en uno por escuelas, resultaría muy fácil. El problema es que ahorita en la pandemia, pues los niños no están en la escuela. Si pensamos en las escuelas, resulta que cerca del 45% de nuestras escuelas tienen conexión a Internet. Pero si pensamos cuántos niños tienen señal en su casa y equipos en su casa, eso baja alrededor de un 10% todavía. Y ese es todavía un déficit muy grande que necesitamos encontrar cómo resolver. Ujú. Wow. Hay mucho trabajo para hacer. Y la verdad es que para Sí, hablar de educación, doctora, tenemos muy poquito tiempo y nos están sí, llegando muchísimas preguntas. Y ok. bueno, tenía muchas más para usted, pero me gustaría participar con las del público. Me están preguntando, ¿qué crees que tenemos que hacer para que la educación sea un factor que dé movilidad? Bueno, pues esa es la mayor consecuencia o característica que le hemos adjudicado a la educación desde hace muchos años. Da movilidad social. Sin embargo, los tiempos han cambiado, los conceptos han cambiado y ahora nos encontramos, por ejemplo, que grandes empresarios a nivel internacional resulta que son personas que ni siquiera terminaron una educación superior, pero conocimiento de tecnologías, manejo de conceptos de negocios, les permitieron ser innovadores y crear grandes empresas que los han puesto ahora sí como los expertos hasta en educación. El mundo ha cambiado y parte de esto es algo que tenemos que aceptar e introyectar a los sistemas educativos. Los sistemas educativos son grandes transatlánticos, mucho más grandes que el Titanic, rígidos como el Titanic o más, que hacer cambio en estos sistemas cuesta mucho, mucho, mucho esfuerzo. Hay que vencer todas las resistencias de las tradiciones. Hay que vencer todos los conceptos que han movido a estos sistemas educativos por más de 200, 500 años. Pensar que los sistemas educativos se vuelvan flexibles, eh, todavía en algunos ambientes universitarios suena a blasfemia. Tenemos que visualizar que las formas de aprender están cambiando y que por tanto los sistemas también tienen que flexibilizarse para dar entrada a estas otras formas de aprender. Aquello de que hay que estar yendo a la escuela, ya vimos que no solamente es posible aprender sin ir a la escuela, sino que también puede llegar a ser indispensable. Cuando demos esa flexibilidad, nos vamos a encontrar con que los estudiantes van a crear currículos más ad hoc
a sus intereses, a su vocación, a sus necesidades, y tendrán entonces muchas más posibilidades de incorporarse al tejido social en actividades productivas, en proyectos con iniciativas propias, en proyectos innovadores, que no han requerido ese trayecto tan largo que representa hacer hasta una carrera de nivel superior. Sumémosle, y son muchos años. A veces las respuestas se necesitan en mucho menos tiempo. Y bueno, ya a nivel mundial hay una tendencia a reducir la duración de los ciclos, particularmente de media superior, superior y los posgrados. Flexibilidad Muchas es lo que gracias, nos falta. doctora. Así es. Doctora, ya para cerrar, porque no nos alcanza el tiempo de todas las preguntas, pero nos están preguntando en relación al curso, el curso que nos comentó de docente líder coach, ¿cómo podríamos tomar ese curso los que no pertenecemos a la Secretaría de Guanajuato? Y si solo pueden tomarlo los profesores de nivel básico o se puede solicitar el acceso aún siendo docente de la NMS. Es escuelas de nivel medio superior. Bueno, el curso lo puede tomar cualquiera, realmente no hay ninguna limitación, solo que es un curso que diseñamos en colaboración una empresa y yo, buscando precisamente que la formación de coach que yo tomé y que estuve involucrada por 4 años, aplicarla para estos temas en la educación. Hay una empresa que está dando este curso. Por el otro lado, este concepto del uso de las emociones en la educación ya viene de más tiempo atrás. Hay algunas maestras españolas que lo han trabajado mucho, en Argentina también. Pero este programa de docente Teacher Coach es una empresa que se llama Genial, que está en la Ciudad de México. Muchas gracias. Doctora, es un placer escucharla, conocerla, aprender de usted. Gracias. Y sé que necesitamos muchas más personas como usted que se interesen realmente por la educación de México y más con este enfoque del coaching. La felicito. Le quiero agradecer por este espacio y bueno, pues desafortunadamente ya acabó nuestro tiempo, se nos fue volando, pero no sé si algo más quisiera usted aportar para poder pasar a la siguiente conferencia. Pues simplemente agradecerles la invitación, felicitarlas por esta iniciativa y creo que hablar sobre la educación es bueno. Tenemos que sensibilizarnos todos a que la educación debe ayudar, no limitar. Y cuando a veces nos ponemos tan rígidos en la educación, más que impulsar a los estudiantes a que sigan sus vocaciones, se preparen para apoyar esas vocaciones e innoven, emprendan, arriesguen, pues les metemos tantos frenos que terminamos frustrados. Por eso cuando tú dices que qué podemos hacer para la que educación favorezca la movilidad, es volvernos más flexibles. Muchas gracias por la invitación y felicidades por el programa.